Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a arrancar con este video para tratar de recorrer el material de lectura de la tercera semana de matrices a los efectos de darles algunas pautas para que presten atención en el momento en que recorran el material y para que tengan en cuenta al momento de hacer los ejercicios. Los temas que vamos a ver en esta semana son funciones y recta en el espacio bidimensional. Son dos temas que son muy importantes y me gusta siempre ponerlos en autos de para qué lo van a usar ustedes que son futuros técnicos en programación. Bueno, resulta que en algún momento ustedes van a tener estadísticas y después van a hacer análisis de datos, que hoy en día es algo que se utiliza muchísimo en el área de la computación y de la informática, a los efectos de analizar los datos de base de datos, etcétera. Y resulta que todo está asociado a distintos tipos de funciones. ¿Qué es una función? Bueno, una función básicamente es una caja negra donde yo introduzco un valor y de esa caja sale otro valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá adentro? Bueno, se transforma el valor de entrada, que es la variable independiente, en un valor de salida, que es la variable dependiente. Imagínense que ustedes acá tienen una función que es f de x igual 2x. ¿Qué me está diciendo esto? Que al valor que entra de x le asigna dos veces ese mismo valor. Entonces, si yo acá, por ejemplo, ingreso un 5, hace 2 por 5, acá sale un 10. Bien, bueno, obviamente hay muchas funciones, vamos a ir viendo algunas durante este video y van a haber muchas otras en el material, pero tengan presente que yo ahí ingresé un solo valor, pero la idea es que ustedes van a ingresar muchos valores, infinitos valores, y eso les va a dar una gráfica. Bien, esa gráfica se representa normalmente en coordenadas cartesianas donde yo voy a tener la variable independiente en un eje y la variable dependiente en el otro. Y yo, por ejemplo, podría tener temperatura en el tiempo y decir que, por ejemplo, cuando yo enchufo una CPU, la CPU empieza a levantar temperatura. Bien, a medida que pasa el tiempo, sigue levantando temperatura y se estabiliza en un determinado valor, porque empiezan a funcionar los coolers y empiezan a pasar otras cosas. Eso sería, por ejemplo, el funcionamiento de una CPU. Pero puedo tener otra CPU de otra marca, con otras características, que su curva sea esa, que está por debajo. Y podría tener una tercera CPU que haga esto. ¿Bien? Bueno, yo lo que voy a observar a partir de esas gráficas es cómo es el proceso de calentamiento de cada una de esas CPU. Bueno, el caso de la CPU no nos interesa demasiado en este momento, pero sí nos interesa pensar y recapacitar que un gráfico de una función me dice mucho, me dice cómo está funcionando algo. ¿Bien? Y yo cuando tenga que tomar decisiones sobre determinadas cuestiones, por ejemplo, qué CPU voy a comprar y cuál es la que va a calentar más o la que va a llegar más rápido a su temperatura de trabajo, ¿bien? Podré pensar que esta llega rápido a su temperatura de trabajo, pero esta roja es la que menos va a calentar. Entonces, en función de lo que yo necesite, podría llegar a tomar decisiones. Bueno, básicamente eso es el concepto de funciones, pero vamos a formalizarlo un poquito observando el material que tenemos. Esto es el material de lectura que ustedes tienen en la tercera semana, donde dice funciones y su representación. Acá tienen algún ejemplo de la caja negra, como les decía recién, una función generalmente la asociamos con una caja negra. Acá les explica un poquito qué es la función. Acá tenemos algo que es muy importante. Una función generalmente la van a ver escrita como f de x igual y, pero podría llamarse con cualquier otra letra. Por ejemplo, acá lo tenemos con G de Z o con R de T. Lo importante es decir que es una función que a la variable de entrada la convierte en la variable de salida. ¿Bien? Que una variable es dependiente y la otra es independiente.
acá G y B serán funciones, reemplazando a F. Z y T serán las variables independientes. Fíjense que acá tengo Z y T, pueden tomar un valor cualquiera, son las variables de entrada. Y W y N serán las variables dependientes, son las variables de salida. Ejemplos de funciones, esta es la que yo les dibujé recién en el pizarrón, f de x igual 2x, que lo que hace es tomar cada variable de entrada y lo multiplica por 2. Bueno, ¿qué es una función? También lo podemos asociar a algo que ustedes ya conocen porque lo vieron en unidades anteriores y está relacionado con los conjuntos. Ustedes cuando vieron conjuntos también vieron relaciones. Bien, bueno, resulta que si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, en esos dos conjuntos tengo múltiples elementos en cada uno de ellos. Una función es una relación especial que me relaciona elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Bien, en el caso de que yo les di anterior, que era multiplicar, simplemente si yo acá tenía un 2, acá voy a tener un 4. Si acá tengo un 5, acá voy a tener un 10. Si acá tengo un 6, acá voy a tener un 12 y así sucesivamente con cada uno de los infinitos valores que yo tengo en el conjunto A. A todos los elementos del conjunto A se los denomina dominio, ¿bien? De la función. A todos los elementos del conjunto B se los denomina codominio. Y a los elementos del conjunto B que están relacionados con algún elemento del conjunto A, se los denomina imagen. ¿Cuál es la diferencia entre imagen y codominio? Imagínense que yo acá tengo solamente los números enteros, ¿sí? El 5, el 2, el 6, el 10, que acá esto me da 20. Yo en el conjunto A tengo solamente los números enteros, pero en el conjunto B tengo los números reales. Entonces, por ejemplo, acá podría tener el número 2,3. Y acá puedo tener el número raíz de 2. Bueno, resulta que ningún número entero multiplicado por 2 me da 2,3. Ningún número entero multiplicado por 2 me da raíz de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el elemento raíz de 2 y el elemento 2,3 son parte del codominio, pero no son parte de la imagen. ¿Por qué? Porque no están relacionados con ningún elemento del conjunto A. Entonces eso es importante para que siempre tengan presente la diferencia entre codominio e imagen. Volvemos, acá está explicado lo mismo que yo les dije, imagen versus codominio. Obviamente yo lo que estoy haciendo es un breve repaso, después ustedes van a tener que tomar este material de lectura y repasarlo en profundidad. Bueno, ahora, ¿cualquier relación de entre el conjunto A y el conjunto B es una función? No. Tiene que cumplir sí o sí dos condiciones. La primera condición es existencia y la segunda, unicidad. Fíjense en estos elementos que tenemos acá, los voy a agrandar un poquito. Bien. Fíjense que en el conjunto A tengo cuatro elementos y los cuatro están relacionados con algún elemento del conjunto B. En este caso, ese elemento del conjunto B es único. Entonces, la existencia y la unicidad se miden sobre el conjunto A, no sobre el conjunto B. Porque fíjense en que en el conjunto B, el elemento 5 le llegan dos flechas. Eso no tiene inconveniente. Lo que sí hay que mirar es acá, en el conjunto A, que de cada uno de los elementos salga una flecha. Y solo una. ¿Bien? Existencia es que salga una. Unicidad es que sea solo una. En este otro gráfico, fíjense que de cada elemento de A sale una flecha, todas van a parar al elemento 3, pero también es una función, porque cumple existencia, cada uno de los elementos tiene una flecha, y también cumple unicidad porque esa flecha es única. ¿Qué nos está pasando acá abajo? Fíjense que de todos sale al menos una flecha.
O sea, existencia lo cumple, pero unicidad no, porque del elemento A salen dos flechas, una que está relacionada con A, con el 2 y otra relacionada con el 3. Entonces, no cumple con lo que es la unicidad. Y en este caso, en el último, fíjense en que acá tengo A, B, C y D, y del elemento B no sale ninguna flecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cumple la unicidad. Ahora bien, eso es normalmente en conjuntos. Pero, ¿qué pasa con las gráficas? ¿Cómo son las gráficas? Bueno, fíjense que si yo tengo esta gráfica, el dominio van a ser los elementos de X. Esto va de X a Y. ¿Bien? El dominio son todos los elementos de X. Bueno, yo miro así y veo que para cada elemento de X existe un único elemento de Y. ¿Bien? Entonces, cuando eso sucede, el gráfico que yo dibujé es una función. Ahora, yo podría tener otro gráfico de este estilo. ¿Bien? ¿Dónde? Fíjense que pasan dos cosas. Primero, yo podría tomar todo el eje. Entonces, si tomo todo el eje X, yo digo que acá, para este elemento, no hay nada. ¿Bien? Entonces no cumpliría la existencia. En matemática, yo puedo decir también que voy a analizar entre este punto y ese punto, entre x1 y x2. Pero en ese caso, si yo miro este punto, acá obtengo un valor de y, pero si sigo acá, obtengo otro valor de y. ¿Eso qué quiere decir? Que para un mismo valor de x, tengo dos valores distintos de y. Entonces eso así no es una función. Es una gráfica de una circunferencia en este caso, pero no es una función. Entonces, refrescamos. Para que sea una función tiene que cumplir existencia y unicidad. Bueno, tipos de funciones. Normalmente existen múltiples tipos de funciones. Las que me interesa que ustedes lean y conozcan un poquito más, después pueden buscar mucha información en internet o en distintas herramientas donde ustedes van a encontrar definiciones y gráficas, son las funciones lineales, las funciones trigonométricas y las funciones cuadráticas. Las lineales son rectas en el espacio bidimensional, que lo vamos a ver más abajo con detalle. Trigonométricas son las funciones seno, coseno, tangente y sus recíprocas. Y cuadráticas, perdón, cuádricas son en superficie. Las cuadráticas son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Bien. Bueno, vamos a la función lineal, que es la que me interesa que veamos. ¿Qué es una función lineal? Es una recta en el espacio bidimensional. Acá ustedes van, tienen un link a GeoGebra. Les recomiendo que vayan porque fíjense que acá tienen el GeoGebra y acá tienen deslizadores. Y ustedes van a ver que cuando estos deslizadores lo mueven para un lado y para otro, lo que están haciendo es haciéndole cambiar el valor a una variable. Y esa variable hace que la función cambie su forma. Ahora lo vamos a mirar en detalle. Acá tienen la función trigonométrica, acá tienen el link. Fíjense que esto es una función senoidal, ¿sí? O cosenoidal, como lo quieran mencionar. En este caso está dibujado un seno, pero el coseno tiene una forma bastante parecida. Y la función cuadrática, que en este caso tienen dibujada una parábola. Bien, fíjense en que si yo abro, ¿sí? Acá tengo la función. Y si yo varío estas variables, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiar la forma que tiene
y dónde está ubicada esa parábola. Fíjense que yo voy modificando y lo que hace es modificar dónde está parada esa parábola e inclusive si se abre más o se abre menos. Fíjense acá, yo la voy a agrandar bastante. Fíjense que inclusive si sus alas van hacia arriba o van hacia abajo, ¿bien? Cambiando el valor. Bueno, no es métier, no vamos a estudiar parábolas a fondo, ni tampoco funciones trigonométricas. La que sí vamos a estudiar un poquito más a fondo es las funciones lineales. Por eso acá tenemos función lineal. Acá tenemos la función lineal, ¿bien? Donde arranca con un ejercicio como para que ustedes vean que muchos de los problemas comunes con los que nos podemos enfrentar se pueden asociar a una función lineal y a partir de eso programarlos. Ustedes que son programadores rápidamente van a poder hacer un programa tendiente a sacar un determinado valor de acuerdo al valor de entrada, el valor de salida. Ustedes acá, por ejemplo, les habla de distintas cuestiones que tienen que ver y hay algunos ejemplos. Pero vamos un poquito más abajo, vamos directamente a las fórmulas, ¿sí? Resumiendo, las funciones lineales son aquellas que representan una variación uniforme, o sea, o crecen o decrecen constantemente, ¿bien? La cual se encuentra descrita por la siguiente función. Y acá tiene la función que es y igual fx a f de x es igual a mx más b, donde lo que a nosotros nos importa es esta m es la pendiente y esta b se llama ordenada al origen. Bien, vamos a verlo acá. Fíjense que acá yo tengo esta función. Esa función, fíjense que acá a la izquierda tengo y igual a x. ¿Qué pasa si yo acá cambio el valor de m? M es una variable, yo armé, digamos, esta ecuación, si la miran, es y igual mx más b. La y la x son las variables dependientes e independientes, m y b son estas dos variables que yo les voy cambiando el valor. Fíjense que acá yo varío la pendiente y lo que hace es inclinarse más o inclinarse menos. Inclusive cuando yo haga que la pendiente sea negativa, cambia de una función creciente de izquierda a derecha a una función decreciente. Y, por otro lado, B es la ordenada al origen. Entonces, fíjense que yo cuando varíe B, corta al eje Y en distintos lugares. Por ejemplo, ahí yo hago que B valga 3. Fíjense que corta al eje Y en 3 y tiene una pendiente negativa igual a -1 en este caso. ¿Qué pasa si yo hago que la pendiente sea positiva? Va a seguir cortando en 3 porque yo la ordenada al origen no la cambié, pero ahora puse una pendiente 1, entonces es creciente. Entonces de esta manera yo veo como esta función, que es la que tengo graficada, igual mx más b, a partir de la variación de estos dos valores va tomando distintas formas. Bueno, acá tienen la función gráficamente, acá tienen cómo graficarla, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo. Ahora, ¿cómo hago para graficarla? Si yo les digo, chicos, grafiquen la siguiente función. Y igual 3x más 1. ¿Bien? Bueno, lo que yo tengo que hacer es, como una variable depende de la otra, darle valor a una variable y hallar el valor de la otra. Voy a hacer esta tabla. ¿Qué pasa cuando x toma determinado valor? ¿Qué valor toma y? Por ejemplo, yo digo x vale 0. Cuando x vale 0, lo que hago es reemplazar el 0 acá. Entonces tengo y igual 3 por 0 más 1. Y igual 1. Entonces ese 1 lo pongo acá. ¿Qué pasa cuando y vale
2. Cuando x, perdón, vale 2. Bueno, reemplazo y digo y igual 2 por 3 más 1 igual 7. Entonces pongo el 7 acá. Y así yo podría seguir infinitas veces, dándole un valor a x, hallando un valor de y, dando un valor a x, hallando un valor de y. Y voy a obtener que esto que se llaman pares ordenados. ¿Qué es un par ordenado? Bueno, lo que me está diciendo esto, que lo calculé a partir de esta recta, es que en el sistema de coordenadas cartesianas, mi recta va a pasar por algunos puntos. Por ejemplo, por el punto 0 en x, 1 en y. Acá tengo 0 en x, 1 en y. Entonces, ese va a ser un punto de mi recta. Va a pasar por el punto 2 en x, 7 en y. Entonces, supongamos que acá tengo 1, 2. Vamos a achicar un poquito acá, pues si no me voy muy arriba. 1, 2, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vengo acá, mi recta va a pasar por ese punto. Bueno, si yo tuviese que graficar una función cuadrática, necesito más puntos, o sea, tengo que seguir esta tabla. Para el caso de una recta con dos puntos es suficiente para graficarla. Entonces, yo como ya tengo este punto y ese punto, simplemente hago la gráfica que pase por esos dos puntos y esta es la gráfica de esta recta. Bien, algo que se mencionó en la semana 2 es resolución de sistemas de ecuaciones. Ustedes, por ejemplo, podrían hacer que esa recta y igual menos x más 1, donde x y, si x vale 0 y vale 1, si x vale 1 y vale 0. Entonces tengo ese punto y ese punto. Quiere decir que, fíjense que este punto 0, 1 pertenece a ambas rectas. Cuando yo resuelva un sistema de ecuaciones, que lo vieron en la semana 2, lo que están haciendo, si es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y llegan en este sistema a que x es igual a 0 y es igual a 1, si lo resuélvanlo y lo van a ver que es así, lo que están encontrando es el punto de intersección de esas rectas. Así que bueno, eso es lo que tenemos, chicos, para esta semana. Les pido que vean el material, que vean el resto de los videos, que traten de hacer los trabajos prácticos, que aprovechen y que ingresen en las clases, en las tutorías sincrónicas. Ustedes tienen tutorías sincrónicas en el horario de la mañana, de la tarde y de la tarde temprano, de la tarde más tarde, digamos 7, 8 de la noche, durante toda la semana en varios horarios. Así que aprovechen, ingresen, hagan preguntas, hagan las autoevaluaciones y bueno, estamos acá para acompañarlos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos seguimos viendo.